Nos metemos de lleno en los temas. Un gran fallo. Así lo pones, Así, un gran fallo. gran fallo. Gracias, Lourdes, porque lo viste rápidamente ayer y me lo pasaste. Es de ayer, Corte de la Nación. Un tema que nosotros venimos hablando acá muchas veces, que la Corte ratifica una doctrina, pero avanza un poquito más. Y avanza muy bien. Creo que si los tribunales inferiores entienden el mensaje, es para empezar a solucionar algunos temas de familia que no tengan que llegar a la Corte, por los años que eso lleva. Acá hablamos muchas veces de cuando una mamá o un papá decide trasladar a un hijo sin el consentimiento del otro y se queda en otro lugar. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo es la restitución? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, este es un caso donde una pareja se conoce en México, la mujer argentina, el hombre mexicano, viven ahí, se conocen en el 2015, se casan en el 2006, en el 2016, en el 2018 nace una nena, viven juntos, estaban casados, así que seguían conviviendo ahí. En el 2020, en febrero, la mamá de ella, que es de acá de Córdoba, todas las familias de Córdoba, va a visitarlos, está de vacaciones, y deciden venirse con su hija y su nieta unos días de vacaciones a Córdoba. Sí. El papá, en el convencimiento que eso funcionaba así, firmó la autorización para que venga la nena a Córdoba con la mamá durante el mes de febrero, no más tiempo. Tenían que volver durante el mes de febrero. Cuando ella se instala acá, va a los juzgados de Córdoba y hace una denuncia por violencia familiar. Y dice, la mamá, y dice familiar y de género, y dice que no quiere volver porque tiene miedo. Bueno, empieza el derrotero judicial. Ahí ella cuenta que antes de venirse había hecho una en México también, una denuncia en México que claramente él no la conocía porque si no era difícil que firmara la autorización para venir, ¿verdad? Bueno, empieza el derrotero judicial. Todas las instancias le terminan, hasta Corte de Provincia en Córdoba, le terminan dando la razón a ella diciendo que si bien en un convenio internacional de restitución de niños que había que escuchar y tener en cuenta que no podés traer ilegítimamente a un menor a otro lugar, acá había uno de los casos de excepción que era que hubiera un caso de violencia. Llega a la Corte de Nación. Y la Corte de Nación, en una doctrina que viene ratificando, aunque ahora aumenta, sube la apuesta en algo más, dice, acá estamos en una restitución internacional de menores, se debe regir por el Convenio Internacional de Restitución, que dice que vos no podés ilegítimamente trasladar a un menor. Entonces, desde ese lugar, la niña tiene que volver con el padre. Y que la residencia de la nena es de México. Es de México. La residencia habitual de la nena es de México. ¿Qué es lo demás que tenemos que mirar? Si hay una excepción. ¿Cuándo hay una excepción? Si la nena, no la madre, si la nena, o hijo o hija, no importa, tuviera un riesgo para volver con ese papá. Si hubiera una situación de riesgo en volver a su lugar. Dice la Corte. Y acá es donde quiero que no, porque esto es lo que aumenta, esto es lo que suma. Dice, las situaciones de riesgo no alcanza con que sea un simple temor, una sospecha, un simple miedo. La persona que la quiere invocar a la excepción de la violencia o la situación de gravedad debe fundar los hechos con prueba concreta, clara y contundente. Nunca lo habían dicho hasta acá. O sea, no alcanza la denuncia por violencia. Claro, no solamente con una denuncia. No alcanza la denuncia, no alcanza un simple informe de un cuerpo especializado. Tiene que ser prueba concreta, clara y contundente. Entonces se pone a revisar y dice, la denuncia de México fue desestimada porque dijeron claramente que no había en el papá ninguna condición de violencia, le hicieron las pericias correspondientes y no había en la nena ningún riesgo. Cuando llega acá y ven la de Córdoba, en una semana, con una entrevista con la mamá, dice que tenían riesgo de femicidio. Miren lo contradictorio. Le creen a la madre. La diferencia. No, pero aparte ella había denunciado un abuso sexual. Pero no es que le cree solamente y dice... Sino que dice que podría claro, cometer dice, un bueno, femicidio. sí, puede haber violencia. No, con riesgo de femicidio. Un extremo... Y además había hecho una denuncia por... La mujer había hecho una denuncia por abuso sexual, había dicho que a su hija la había abusado su padre. Esa denuncia fue desestimada por la justicia y la mujer hizo un escándalo mediático en su momento y logró que se reabra esa denuncia en su momento, pero no había pruebas. Había habido varios peritos que actuaron, hubo una cámara ¿En Argentina o en México? No, en Argentina. La de abuso y la de violencia en Córdoba. La de violencia dice que la mamá corría riesgo de femicidio. Y la de abuso la desestiman porque después de las pericias dicen que el papá era un buen referente de la niña. O sea, después de hacer las cámaras Gesell y demás, dicen el papá es un buen referente para esa niña. No hay ningún riesgo ni el hecho no sucedió. Y la denuncia en México fue de violencia, no de abuso de su hija.
la de México hizo de violencia y cuando llegó acá hizo de violencia. Claro. Cuando Y después creo de que abuso. entendió que no iba a funcionar así, ¿qué hace? Él viene a visitarlas. Ella está viviendo en la casa de la madre. Y para en la casa de la suegra. Si vos estás frente a un violento, ¿lo vas a recibir al papá de la nena para que conviva con vos un tiempo de visita para ver si ellos podían acordar las cosas? La suegra lo recibe y vive en su casa con su hija y con su nieta. Sí. Está un periodo ahí. Cuando él se va, le hacen la denuncia de abuso diciendo que sucedió en esos días que él compartió convivieron. en la O casa. sea, la Corte dice nada puede ser Sí, exacto. validado sin fundarse en hechos con pruebas concretas, claras y contundentes. Eso es lo que le suma. ¿Puedes releerlo? Sí, cómo no. Los hechos deben ser demostrados y fundados y requiere una prueba concreta, clara y contundente acerca de la existencia de lo que se denuncia. Es un Hay gran que fallo. ponerlo como título casi para un programa Sí, de derecho. y además Es de ayer, algo que es un gran fallo, es de ayer. Esto es un antes y un después. Le digo a Analía, que es una abuela de Formosa, a Sandro de Cava, gente que está con esta Claro. complicación, que se abracen de este fallo, porque yo les traigo un pedacito, que me parece lo más importante. Y a mí también me pareció importante, Fati, cuando lo leí, el tema cuando hablan del interés superior del menor, porque dice, exhorta a esos padres a que lleguen a un acuerdo pensando no en ellos, sino pensando en la menor, en la protección que tiene que tener esa niña, ¿no? Eso está bien, lo viene haciendo la Corte en varios fallos, como diciendo a los padres, como retando a los padres, diciendo por favor dejen de pensar en ustedes, no se miren ustedes y miren a los niños, pero de todas maneras resuelve diciendo esto es así y la nena debe volver ahora a México, o sea, la orden es vuelve a México. Bueno, reconstruíme la historia muy rápida. La nena, ¿cuándo vivió en la Argentina? ¿Dónde nace? No, nace en México. En México. Ellos se conocen en el 2015, en el 16 se casan, en el 18 nace la nena, todo en México, Sí. pasa en México. En el 20 ella se viene de vacaciones con su mamá a Córdoba, Sí, después vino la pandemia, pero no fue la pandemia lo que lo motivó a quedarse, sino un No. pedido unilateral de ella. de ella, con una denuncia. Él se Con viene... la nena de 2 años. Y ya tenía 2. 2 años también, No, correcto. claro. Él se viene en ese mismo mes, cuando ve que ella no va a volver, y los visita en la casa de la suegra. Y ahí se le cabe instala la a otra vivir ahí. denuncia. Como ve que no puede acordar, se va para empezar la restitución internacional. Ni En el bien se medio va, vienen todo el resto de denuncias, todo el resto terminan desestimados, todo el proceso llega a la Corte. a la Corte. Está bien, igual... Fue para los rápido, casos que- 2 sí, años. Eso te iba a decir. Bueno, Para lo que pero hace estamos 2 años que acostumbrados... él vive en México y su hija vive acá en Sí, Córdoba. exacto. Bueno, Sí. rápido. Ahora va a igual, tener que volver la madre con la niña a México. No es rápido. Es Por eso. muy rápido para lo que estamos acostumbrados. Algunos de estos papás que yo te nombré No, están ya esperando lo sé, años. ya lo sé. Décadas, Pero pueden marqué a pasar. Claro, propósito lo de exacto. rápido porque son 2 años Sí, en la vida igual de tu es hija. una barbaridad, estamos de Claro. acuerdo. Pero a lo que estamos acostumbrados a ver. Es muy claro el fallo, tiene muchas cosas ricas, así que hay que aprovecharlo en extremo. Y sabes qué bien vale la pena habernos asentado allí. Sí. El resto de los temas los hemos olvidado. Sí, claro que sí. La genia, Fátima, como siempre. ¿Dónde vamos, Elio? Y nos vamos nos llevamos unos buenos mates y vamos